Vamos a comenzar esta pequeña clase, es breve, sencilla, en base a los temas. El modernismo en el Perú. Cuando nosotros hablamos de modernismo, tú ya sabes que el modernismo tiene por características. ¿Qué cosa es? En el modernismo hay exotismo, ¿verdad? Hay exotismo. Mundos fabulosos, mundos irreales. Recuérdate el modernismo hispanoamericano. Lo hablamos. Y también en ellos hay elitismo. ¿Cómo es eso? Ellos son muy académicos y refinados. Es altamente académico y refinado. Y además, ellos están en contra del realismo, del naturalismo y del romanticismo. ¿Está claro? Ahora, dentro de lo que es la literatura modernista, tenemos nosotros a quien es su máximo representante. ¿Quién es? Su máximo representante es José Santos Chocano. José Santos Chocano Gastagnodi. Calificativos. Claro, él se hacía llamar el Cantor de América. Cantor de América, y también se hacía llamar Juvenal. ¿Ustedes saben quién es Juvenal? ¿Quién es? No, no me refiero a él, pues. No me refiero a Juvencio. Ese Juvenal está loco. Claro, buena persona, bien chévere, bien amable. Es uno de los buenos amigos a quien aprecio bastante. Juvenal, más conocido como Chapualjo. ¿No? Barbón, pues. Es como decirle perro chapo. Entonces, Juvenal era un poeta de los tiempos clásicos, por eso él se hacía llamar Juvenal. Además, fue considerado como el poeta nacional del Perú. Poeta nacional del Perú. ¿Quién lo va a nombrar así? Es Manuel González Prada. Manuel González Prada dijo, después de José Santos Chocano, tienen que pasar 100 años para que haya un poeta de la calidad y de la categoría de él. Creo que ahí se equivocó Manuel González Prada, porque no pasaron ni siquiera algunos años y aparecieron otros 3 grandiosos a quienes vamos a ver ahora. Primero, Valdelomar, José María Eguren y César Vallejo, ¿no? Sucede que José Santos Chocano nació en la ciudad de Lima. Él desde muy pequeñito mostraba talento para poder dedicar su vida a la literatura. Él decía, yo debía haber crecido saltando, jugando, corriendo, pero solamente crecí en medio de la guerra, en medio de la muerte, porque él creció cuando estaba en su punto más alto, la guerra con Chile. Cuando tenía la edad de ustedes, él ya dirigía un periódico universitario, así la edad de ustedes. Y sus ideas políticas les hacía notar en ese periódico universitario y mayormente criticaba a Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres, molestísimo por las críticas de José Santos Chocano, lo encarceló en lo que es la fortaleza del Real Felipe. Ahí lo encarceló. Cuando estaba encarcelado, se iba a conocer con un muchachito que también estaba ahí, que se llamaba Óscar R. Benavides. Después de un tiempo, el papá de José Santos Chocano habló con Andrés Avelino Cáceres y le dijo de que él había participado en la guerra con Chile y como ex soldado hace una petición de que liberen a su hijo. Andrés Avelino Cáceres liberó a José Santos Chocano, pero con la condición de que cambie en sus ideas políticas. José Santos Chocano empezaba a escribir sus poemas y decidió irse del Perú. Se fue muy jovencito, casi a los 20 años. Entabló amistad y relaciones con los de la generación del 98 en España. Luego de eso y luego de haber estado un tiempo en España, ya maduro, se va a México. Y en México él es el secretario general de Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa. Matan a Pancho Villa, lo asesinan, cae su gobierno y José Santos Chocano, por ser su secretario general, es condenado al fusilamiento. Lo iban a fusilar hasta que
llegó una carta firmada por intelectuales hispanoamericanos y además la carta llevaba las firmas del presidente de Argentina, del rey de España y del mismo Papa. Ellos pedían que José Santos Chocano sea liberado, de que no podían asesinarlo porque era un hombre valioso para las letras de América. José Santos Chocano se marcha a Guatemala y en Guatemala se hace amigo de Manuel Estrada Cabrera, quien era el presidente de aquel entonces, pero era un dictador, el más violento y el más sanguinario de toda la historia de Guatemala. José Santos Chocano ahora lo acompaña a él. Cuando cae el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, otra vez lo condenan al fusilamiento. Pero otra vez lo salvan los amigos de las letras. Decide venirse al Perú. Cuando viene al Perú, ya estaba de presidente su amigo Óscar R. Benavides. Y ahí es donde lo va a nombrar también su asesor, su secretario. Y a José Santos Chocano le parecía que eso debería ser en todos los países de Latinoamérica. O sea, él defendía los gobiernos totalitarios, los gobiernos dictatoriales, porque para él era la forma de mantener el orden en un país a través de la violencia. Un día, un muchacho llamado Edwin Elmore, jovencito, le reclamó y le dijo de cómo podía defender a este tipo de regímenes, a este tipo de gobiernos, ¿no?, que solamente administran todo en base a la violencia. Le molestó a José Santos Chocano de que un jovencito le hable de esa manera. Él era un hombre muy egocéntrico. José Santos Chocano era un ególatra. No había nadie más que él. Entonces, ¿qué sucede? Molesto se marcha. Estaba tan furioso porque el jovencito le había llamado la atención que al día siguiente lo llama a su casa. El muchacho levanta el teléfono y José Santos Chocano dice: estoy hablando con el hijo del más grande traidor del Perú. ¿Por qué le dijo eso? Porque el padre de Edwin Elmore había participado en la guerra con Chile. Y él había minado todo lo que es el morro de Arica para que los chilenos no puedan entrar. Ustedes saben eso, ¿no? Pues se mina el morro de Arica porque eran 2.000 soldados peruanos, Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, contra unos 5.000 soldados chilenos. Entonces, estos hombres sabían que iban a morir. Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte sabían que iban a morir. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos lucharon por dignidad, ¿no? Ellos lucharon ya por amor a la patria, por no rendirse. Por eso de ahí es donde escribe esa carta de respuesta ante la petición chilena que le dicen: deja ya el morro de Arica, si es una batalla perdida. Pero él ahí le responde y le dice al general chileno: voy a pelear hasta quemar el último cartucho. Pues, ¿qué pasa? Como habían minado todo el morro de Arica, los chilenos capturan al padre de Edwin Elmore y bajo torturas, bajo maltratos, le dicen que tiene que desactivarlo. Él da la referencia donde estaban las minas. Entonces desactivan las minas y es donde van a entrar los chilenos hasta el morro de Arica y se va a dar la pelea que ustedes ya conocen. José Santos Chocano le decía eso al muchacho: estoy hablando con el hijo del más grande traidor de la patria, porque para José Santos Chocano eso fue un acto de traición, lo que hizo su papá. Para José Santos Chocano debió haber sido asesinado y no haber hablado nada. Pero ya muchos habían esclarecido por qué lo habían desactivado, cómo se había desactivado. Pues Edwin Elmore, molesto, le dijo: si usted fuera tan hombre, me lo diría en mi cara. Y le colgó el teléfono. Más le molestó a José Santos Chocano. A los 2 días de haber tenido la discusión, se encontraron en las puertas del diario El Comercio. El muchacho Edwin Elmore acercó a José Santos Chocano, se quitó los guantes y lo abofeteó. Peor, José Santos Chocano desenfundó la pistola que tenía ahí y le dio 2 balazos en el abdomen y mató al muchachito. Lo llevaron a la cárcel, supuestamente, pero no fue así. Se enteraron de que estaba en el hospital militar. Él no era ni militar ni estaba enfermo, pero estaba en el hospital militar porque su amigo Óscar R. Benavides no iba a permitir que lo lleven a la cárcel. Esto le molestó a las personas, le molestó a la gente. Cuando llegaron al juicio, José Santos Chocano les dijo a todos los jurados: ustedes me están queriendo juzgar por ser yo un héroe de la patria, por haber asesinado al hijo de un traidor. Y lo absolvieron. La gente estaba peor, más molesta, enardecida. Le empezaron a hacer la ley del hielo. Su amigo Óscar R. Benavides, ahí para darle un poco más de prestigio, lo va a nombrar el cantor de América, donde van a reunir a toda la ciudad de Lima en la Plaza San Martín y le van a poner, así como los Césares,
una túnica blanca y esa corona de laureles, pero en el caso de él no era de laurel, era de oro puro. Y ahí lo nombran el cantor de América. Pero ya la gente no quería hablar de él, no quería relacionarse con él. Y él dijo, el Perú no me entiende, así que yo me voy del Perú y regresaré algún día cuando los peruanos puedan saber quién es José Santos Chocano. Se marchó a Chile. Y en Chile, las mujeres, el juego, el licor, lo llevaban a la quiebra. Qué bonito, ¿no? Mujeres, juego, licor. Qué bonita vida. Entonces, ahí es donde ya no tiene dinero, vende esa coronita de oro que tenía para poder mantenerse, hasta que le habían contado de que en el centro histórico de Santiago de Chile habían tesoros que habían dejado los jesuitas antes de ser expulsados. Y él pidió permiso al gobierno chileno para poder buscar esos tesoros. Se la pasaba buscando tesoros. Y un día, cuando estaba en el tranvía, usted sabe lo que es un tranvía, ¿no? Es un vagoncito que va por la ciudad, como si fuera un colectivo. ¿Ya? Cuando estaba en el tranvía de Chile, un loco lo terminó apuñalando por la espalda, porque decía que José Santos Chocano tenía el mapa de un tesoro, que tenía tesoros. Lo auxiliaron, José Santos Chocano dijo, como últimas palabras, hagan algo carajo, me estoy muriendo. Se murió un 13 de diciembre. Para él el 13 era número de mala suerte. Antes de morir, antes de que lo apuñalen, él había dejado una carta en el correo postal para un amigo de Lima. Y como no le gustaba escribir el número 13 porque era de mala suerte, puso en la carta 14 de diciembre. Entonces, el amigo en Lima que habrá recibido la carta habrá pensado que José Santos Chocano le ha escrito desde la muerte. Pues estuvo buen tiempo allá en Chile y lo repatriaron al Perú y trajeron sus restos. Hoy en día está enterrado en el cementerio Presbítero Maestro de la ciudad de Lima, que es un cementerio museo. Sí, es museo. Si tú algún día vas a Lima, pues pide que te lleven al Presbítero Maestro, que es un cementerio museo donde están todos los personajes de la historia del Perú, tanto incluso en la literatura como en la política. Hacen funciones teatrales de noche. Todos los jueves hacían funciones teatrales. Ahora están, aparte del teatro, están pasando películas a las 11 de la noche. Entonces tú vas, pagas y estás pues en medio de los nichos, ¿no? En medio de las tumbas y te van a proyectar la película. Y la película de terror, lógicamente, ¿no? Te van a poner una película de terror. Ese es el cementerio Presbítero Maestro. Ahí está enterrado José Santos Chocano. Su tumba es 1 metro cuadrado nada más, donde hay una lápida que dice, aquí yace el árbol más frondoso del modernismo americano. Y luego hay un versito de él que dice, dadme 1 metro cuadrado de tierra para vivir eternamente. ¿Por qué es 1 metro cuadrado nada más? Porque es algo que él ha pedido. Él dijo, cuando yo muera, quiero que me entierren parado. Porque yo nunca me voy a arrodillar, nunca me voy a humillar, ni siquiera ante la muerte. Ni ante la muerte yo voy a sentirme con miedo. Yo a la muerte la voy a asumir así, parado, como debería ser. Y lo enterraron parado, pues. Ahora, lógicamente, ya se habrá venido abajo su cuerpo, la gravedad habrá hecho su trabajo, pero él quería eso. O ser un hombre tan, como les digo, tan egocéntrico, que ni a la muerte le iba a permitir nada, ni se iba a humillar ante la muerte. Ese es José Santos Chocano, ¿no? ¿Ya no les caen? A muchos no les caen. A muchos escritores no les agrada José Santos Chocano. No les agrada la grandilocuencia que él tiene y menos la vida que ha tenido, ¿no? José Santos Chocano escribe este poemario. Se llama Alma América, ¿verdad? Pues Alma América tiene un subtítulo que dice Poemas indo-españoles. Poemas indo-españoles. Eso dice. ¿Ya? Entonces, aquí se da la exaltación. La exaltación grandilocuente del mestizaje. Aquí hace una exaltación así grande, enorme sobre el mestizaje. Por eso
Aquí tú vas a encontrar incluso la flora, la fauna, la historia. ¿Ya? La flora, la fauna, la historia. Aquí está ese poemita. ¿Cómo se llama ese poemita? Se llama Blasón. ¿No? ¿Qué dice ahí en Blasón? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿no? Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, como un vaivén pausado de hamaca tropical. ¿Te recuerdas? Cuando dice, ¿no? Los Andes son de plata, pero el león de oro. Ahí vas a notar que está hablando pues del mestizaje. Y las dos castas fundir, unir, con épico fragor. La sangre es española, incaico es el latido, dice, ¿no? Entonces, él se siente así. Todo un español y se siente todo un indio americano. Por eso al final dice, de no haber sido poeta, quizá yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. O sea, imagínate el amor propio que se tenía, ¿no? Si no hubiera sido poeta, hubiera sido un blanco aventurero, es decir, un conquistador de nuevas tierras, o si no hubiera sido un inca emperador, ¿no? Hubiera querido ser eso, dueño de todas las tierras que hay. Ese es José Santos Chocano. Ahora, hasta ahí está todo bonito. Pasa que viene un movimiento literario que se va a oponer a ellos. Se llama Colónida. Colónida, o también llamado el movimiento Colónida. Cuando nosotros hablamos de Colónida, nos referimos a lo que conocen como el postmodernismo. Entonces, Colónida, ¿de dónde viene? Su nombre viene de Cristóbal Colón, ¿verdad? Y entonces, Cristóbal Colón le va a dar el nombre a la revista Colónida. Esa revista se va a formar en movimiento literario. ¿Por qué? Por Cristóbal Colón. Ellos tenían que descubrir una nueva literatura. Vamos a descubrir una nueva literatura. ¿Ya? Una nueva propuesta literaria que se aleje de lo exótico, que se aleje de lo elitista, que se aleje de lo académico. Entonces, Colónida solamente sale en 4 números. Colónida solamente sale en 4 números. O sea, 4 veces salió la revista. Efímera, no duró mucho. Pues esos 4 números le bastó para ser considerada la revista más importante de la literatura peruana. Ahora, en Colónida, ¿cuáles son las características? Ya les he dicho. Ellos no quieren nada de lo académico, no quieren nada de lo elitista, no quieren nada de lo exótico. Por lo tanto, en ellos hay preferencia, ¿por qué? Ellos buscan preferencia por el tema familiar. ¿Para qué vamos a hablar de mundos exóticos? Hablemos de la familia. Preferencia por el tema provinciano. Preferencia por el paisaje y el lugar. ¿Está bien? Y el tema provinciano es vinculado ¿a qué? Al mar. Entonces, hay preferencia por el tema familiar, provinciano, por el paisaje. Y además, ¿su lenguaje cómo es? El lenguaje es completamente claro y sencillo. El lenguaje es claro y sencillo. ¿Está bien? Ya no quieren ellos tener pues ese tipo de lenguaje inentendible, incomprensible. ¿Quién es el máximo representante de Colónida? Fundador de Colónida es don Pedro Abraham Valdelomar Pinto. Muy bien. Don Pedro Abraham Valdelomar Pinto. Claro. ¿Qué calificativos tiene? Muy bien. El dandy. El dandy. Conde de Lemos. Conde de Lemos.
También firmaba como Paracas. Y también firmaba como Val del Omar. ¿Este señor dónde nace? ¿Dónde nace? En Ica, ¿no? Específicamente, ¿en qué lugar de Ica? En Pisco, en la caleta de San Andrés de los Pescadores. Él dice, mi profesor de arte fue el crepúsculo, el atardecer. Por eso sus cuentos tienen sus momentos más importantes a la hora del crepúsculo. Y dice, y mi maestra de religión fue el firmamento. Entonces, Abraham Valdelomar desde muy niño ya tenía el don de la escritura, del arte. Pero ¿qué sucede? Pues él no podía acceder a ser reconocido. Y es que en aquel entonces la literatura solamente estaba representado por limeños y por hijos de muy buenas familias. Hasta ahora también es así, ¿no? Entonces, para la élite limeña, solamente los hijos de buenas familias podían acceder a la literatura, ser reconocidos. Por eso ahí estaba, pues, José de la Riva Agüero, estaba García Calderón, que son del modernismo. Entonces, ellos pueden, un provinciano no. Él se marchó a Lima y en Lima terminó la secundaria en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Y ahí es donde él dice, yo voy a demostrarles lo que un provinciano puede hacer. Él se hacía llamar conde de Lemos porque decía que era descendiente del virrey de Lemos. Cosa que era mentira, solamente lo decía para llamar la atención. Si él tenía que ponerse un traje de color naranja, de color amarillo, de color verde, fuerte, se lo ponía, para que la gente lo mire. Como era algo subido de peso, acostumbraba siempre a fajarse el cuerpo con la correa, con el cinturón, para tener mejor aspecto. Era moreno, pues. Y además, él siempre se cuidaba las manos, las uñas, la apariencia. Así como ahora, ¿no? Que hay jovencitos que se cuidan de esa manera, a los que les llaman los metrosexuales, que no tienen nada que ver con que quieren parecer una mujer, que son homosexuales, nada de eso. Los metrosexuales son los muchachitos que se preocupan bastante en su apariencia. Las uñitas, las manitas, los ojitos, las pestañitas, las cejitas, el cabellito. ¿Han conocido ustedes así, compañeros, amigos? Sí, ¿no? Entonces, Abraham Valdelomar era así. Se hizo amigo de Guillermo Billinghurst, presidente, que era conocido como Pan Grande, ¿te recuerdas? Guillermo Billinghurst lo va a enviar a Italia para que sea el embajador de Perú en Italia. Y en Italia conoce lo que es el dandismo, ser dandy. Dandy se le llama a la persona que es de una apariencia en su vestir muy llamativa, muy atractiva en su vestir, llama la atención por cómo se viste y también porque es muy inteligente. O sea, los dandies son esos, hombres brillantes. Él conoce a un hombre, a un escritor irlandés que se llama Oscar Wilde. No sé si tú y yo lo hayas leído. De repente en cole has leído El gigante egoísta, El ruiseñor y la rosa. ¿Has leído? Ya, pues Oscar Wilde era un dandy. Abraham Valdelomar, cuando regresa de Italia, quiere ser como él. Y es refinado en su vestir. Utilizaba sombrero de copa alta. Utilizaba el sacón hasta el muslo, ¿no? Bien anudada la corbata, bien puesta la camisa, el pantalón bien puesto, con el filo del planchado perfectísimo y zapatos, escarpines, le decían que eran zapatos de planta baja, no tenían tacos, andaba así. O sea, la gente se encantaba de verlo. Más aún todavía que siempre utilizaba guantes de seda para poder sujetar un bastón que llevaba en las manos, que tenía enchapes de oro y de plata. La gente se acercaba, le agarraba de la mano y le besaba la mano en admiración. Él por eso en algún momento quiso enchaparse una esmeralda en el hueso del dedo medio para que la gente se lo bese. Pero por lo difícil que era, no pudo. Cuando él que leía cuentos o leía poemas ante las personas, todos lo aplaudían emocionados y él se besaba la mano. Él decía que esa mano había escrito una obra de arte. La gente lo admiraba muchísimo.
Y más aún, él todavía andaba diciéndoles a todos de que tenía antepasados árabes, que su familia era árabe, por eso él se apellidaba Bal del Omar. También les engañaba, les mentía. Pues había un lugar en Lima que se llamaba el Palais Concejo. Perú es Lima. Lima es el... Soy yo. Es decir, Abraham Valdelomar es el Perú. Él decía eso. Ese es Abraham Valdelomar, ¿no? Pues dijo, voy a ir a Huamanga. Vino aquí a Huamanga y pues se hospedó en la casona Chacón, donde hoy en día funciona el banco de crédito, en la Plaza Mayor. En ese banco, cuando tú entres, de repente no vas a hacer ningún trámite, pero entra y observa. En esa casona es donde se va a caer, porque de noche lo llaman para la cena, y resbala, ¿no? Rueda por las escaleras y se da hasta el suelo en una pila de piedras y se rompe la columna vertebral. Agonizó 3 días. Y... ¿no era aquí? No, el cuello no, la columna vertebral. Pero prácticamente la columna vertebral viene desde arriba, pues, ¿no? Ah, el pie, o sea, se ha muerto con el pie torcido. Pues al tercer día muere y toda la pequeña ciudad de Huamanga va a acompañar a su entierro, ¿no? Va a estar enterrado 1 mes en el cementerio general. Al mes su familia va a pedir la devolución del cadáver para que en Lima. Pero no había un camino de aquí a Lima o de aquí a Ica. La única manera fue llevándolo, lo cargaron varios indígenas de aquí hasta Huancayo, lo llevaron cargando, caminando, y de Huancayo recién lo llevaron en tren, donde está enterrado también en el cementerio presbítero maestro de esa ciudad, ¿no? Ese cementerio museo. Pues ese es el grandioso Abraham Valdelomar, ¿no? Abraham Valdelomar está considerado, él está considerado, adivina, como que tú ya sabes, el padre del cuento moderno. El padre del cuento moderno. ¿Has leído los cuentos de Abraham Valdelomar? A ver, ¿cuál es? Estaban hablando hace un momento, creo, el vuelo de los cóndores, ¿no? El vuelo de los cóndores, ya, ese es un cuento de Abraham Valdelomar. Está ambientado en Pisco, pues, ¿no? El caballero Carmelo, que es muy conocido. ¿Qué más te recuerdas? Hace un momento su compañero hablaba de Tristitia, ¿no? Es un poema. Paco Yunque no es de él, Renzo. Claro. El hipocampo de oro, ¿han escuchado ese cuento? Es un cuento fantástico, una mujer que no puede tener hijos y le dicen que al otro lado del mar hay un hipocampo de oro, que él le puede dar el don de tener hijos, pero a cambio de eso le va a pedir los ojos, ¿no? Le va a decir, yo quiero que me des eso también, ¿no? Los ojos, el corazón, tu sangre. Y ella va a intentar darle también todo eso a cambio de que quede embarazada. Es un cuento muy bonito, el hipocampo de oro. O de repente en algún momento habrán escuchado ustedes los ojos de Judas. ¿Sí? Nada. Estos. No leen nada. ¿Nunca han leído los ojos de Judas? Evaristo, el sauce que se murió de amor, ¿no? También, ¿ves? ¿Yo pecador? Entonces, es el padre del cuento moderno. Él va a innovar el cuento en el Perú. Por eso, uno de los cuentos más conocidos de Abraham Valdelomar es el que tú conoces, El Caballero, claro, El Caballero Carmelo, ¿cierto? ¿Cómo? Llega un gallo y muere, así nomás es. Bueno, ya lo ha resumido su compañera la historia. Llega un gallo y muere, ¿no? El tema es el recuerdo de la infancia. Ahora, esta infancia la recuerda ¿quién? Abraham Valdelomar. Por lo tanto, Abraham Valdelomar es el narrador, pero niño. Va a recordar un hecho de su infancia y niño va a contarte la historia. ¿Está bien? Entonces, el narrador es Abraham Valdelomar, niño. Tú sabes, ¿no?
¿Contra quién se va a enfrentar el Carmelo? Con el ajiseco, claro. Es que los gallos tienen nombres en base a sus características y a sus colores. Claro, el gallo es el Carmelo, tú por eso a veces en broma dices caramelo, claro, pues, es Carmelo porque el gallo tiene el color del caramelo. ¿Nunca han visto gallos ustedes? Ya pues, conocerán, ¿dónde los viste? En tu sopa. En su plato, calato. Es una gran. ¿Han visto gallos, no? Los varoncitos que se paran ahorcando el gallo. A ver. Mira ese Renzo, dice, al jalacunca. Bien. Mi papá antes le gustaba jugar gallos. Hacía pelear sus gallos. Ganaba su gallo, tomaba. Perdía, tomaba. Y traía sus gallos muertos y nos hacía comer en sopa. A mí nunca me han gustado los gallos, nunca me ha gustado la pelea de gallos. Pero mi papá sí muy gallero fue. Sí, mi papá es de Cajamarca y le gustan los gallos, pues, ¿no? Pues este cuentito del Caballero Carmelo prácticamente es la visión de un niño en base al amor que le dan a un gallo, ¿no? Que está 3 años en la casa y hasta que un día lo van a hacer pelear solamente por una apuesta, para mantener el honor del gallo, porque le han dicho que no es fino. Fino es el ajiseco, dicen. Y el padre va a hacerlo pelear, pero habiendo una gran diferencia. 3 años y hasta el gallo en la casa. O sea, está viejo, ¿no? Nunca ha peleado, ni siquiera una batalla ha tenido. Y en cambio el ajiseco es ganador de varias batallas. Es más joven, más grande y más fuerte. Por eso los niños ven al Carmelo, que está humanizado, como un miembro de la familia que ya no va a volver más a la casa, ¿no? Entonces, el Carmelo muere ¿en qué momento? ¿A qué les decía de Valdelomar? ¿Qué parte del día le gustaba? Que era su profesor de la estética. El atardecer, ¿no? Por eso el Carmelo muere en el crepúsculo, pues. Ah, ¿no? ¿Cómo? Se para, canta y muere, dice. Bueno. Colónida. Colónida sale solamente en 4 números. Uno de los números se lo va a dedicar Colónida a este señor. Uno de los números de la revista enterito, desde la portada hasta la última página, se la dedican a este señor, José María Eguren. José María Eguren, ¿ya? José María Eguren pertenece a qué? Él pertenece a lo que es el simbolismo. El simbolismo. El simbolismo prácticamente, pues, surge o inaugura el simbolismo, José María Eguren, inaugura el simbolismo con su poemario Simbólicas. Simbólicas es poemario de José María Eguren, ¿está bien? Y con Simbólicas empieza el simbolismo. El simbolismo mayormente es musical, es colorido, es altamente estético. Pues José María Eguren ha sido calificado. ¿Cuál ha sido el calificativo que le han dado? Le llamaban el poeta niño. Porque su poesía es eso. Hay arlequines, marionetas, juguetes, y por eso le dicen el poeta niño. José María Eguren tiene un poemario, va a tener un poemario que se llama La canción de las figuras. ¿Ves? La canción de las figuras. La canción de las figuras. Dentro de la canción de las figuras tú vas a encontrar eso. Vas a encontrar el colorido, la musicalidad, lo fantástico, la belleza.
Ahora, ahí está este poema que se llama La niña de la lámpara azul. La niña de la lámpara azul. ¿Cierto? Tienes que tú ahí el poema, ¿no? Ya lo conoces. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. ¿Lo has escuchado? Entonces, el tema que parece que es para los niños, pero el tema es la mujer idealizada. La mujer ideal. ¿Ya? La mujer idealizada es el tema. José María Eguren vivía en un lugarcito de Barranco en Lima. Siempre se le veía caminar tempranito desde Barranco hasta el centro de Lima, porque él llegó a ser ministro de Cultura en ese tiempo. Pero dicen que recibía la visita de un amigo y todos dicen, pero ¿qué cosas no habrán hablado los dos? Él y su amigo. Porque se reunían en la casa de Barranco de José María Eguren y hablaban horas y horas y horas. Entonces dijeron todos, dos grandiosos hombres sentados a conversar. Ese amigo se llamaba César Vallejo. ¿Ya? Entonces, aquí viene el vanguardismo. ¿Qué hacían dos hombres? Pero pueden conversar, pues. Yo tengo mis amigos y no por eso estamos haciendo algo malo, ¿no? Yo he dormido con mis amigos. De espaldas, pero hemos dormido. Es que cuando uno viaja, y a veces viajas entre amigos, pues compartas hasta el piso, la cama, la carretera. Yo he dormido en las carreteras, las espadas, dice. El vanguardismo en el Perú es un movimiento literario que tiene una característica muy importante. Hay una tendencia al indigenismo. ¿El máximo representante quién es? Claro, el máximo representante es César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Ya? Este señor, calificativos, ¿cómo le han llamado? Poeta universal, ¿no? Poeta universal. Cholo, Juanito. Poeta del dolor humano. Poeta metafísico. Lo han llamado Zulca. El Cholo. Y su esposa le llamaba Corriscoso. Sí, no sé por qué, pero así le llamaba a la esposa. Corriscoso. ¿Ya? Este señor perteneció a ¿qué grupo? Perteneció al grupo... Al grupo 4. Al grupo norte de Trujillo. Ahí se hizo amigo de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? El fundador del Partido Aprista Peruano. Fue su primer lector, su primer crítico, que le ayudó mucho, lo alentó a seguir escribiendo. Él nace en Santiago de Chuco. ¿Dónde queda Santiago de Chuco? A la vista de Lima queda. Entonces, si era limeño, ¿por qué le van a decir cholo? ¿Dónde queda Santiago de Chuco? En América, dice. En La Libertad, ¿no? En el norte del Perú. Muy bien. Pues César Vallejo prácticamente vive bajo el cuidado de una familia de clase media alta. Pues sus tíos eran curas, sus tías eran monjas. Desde niño él quiso ser cura también. Quiso abrazar la religión católica. Escuchaba al día 3 veces la misa. Pero más adelante, ese deseo de abrazar la religión católica y de Dios
lo va a revertir, es decir, en su poesía se va a notar la queja del poeta hacia un Dios que solamente nos causa el sufrimiento a los hombres. Él termina la secundaria y va a estudiar literatura en la Universidad Nacional de Trujillo, pero está solamente un semestre y lo abandona. Se tiene que ir a Quirubilca, un pueblo de Trujillo, para poder enseñar a los hijos de los obreros de las compañías mineras. Así gana algo de dinero, así se mantiene. Cuando está ahí en Quirubilca, nota cómo son las autoridades de injustas y de maltratadoras hacia el hombre indígena. Por eso más adelante él va a escribir una novela de denuncia de los malos tratos de las compañías mineras y de las autoridades, que se llama El Tungsteno. Te recordarás su novela, ¿no? Vuelve a Trujillo y le van a dar para trabajar el primer grado de primaria. En el primer grado de primaria va a enseñar en la gran unidad escolar San Juan de Trujillo. Ahí tiene un estudiante muy especial. Tiene un estudiante que lo va a recordar muy bien. Él cuenta y dice, en una parte de un texto que él escribe que se llama El Vallejo que yo conocí. Dice, yo nací en Huamachuco, un pueblito de Trujillo. Mis papás eran primos hermanos. Y desde muy niño todos se burlaban de mí. Que como mis padres eran primos hermanos, yo iba a ser un monstruo, que yo iba a ser un fenómeno, que iba a nacer como un animal. Mis padres, cuando sabían que terminaba ya mis estudios de la educación inicial y tenían que llevarme a la escuela para que yo no sufra la violencia y el maltrato por parte de mis compañeros, me llevaron a Trujillo. Ahí iba a estudiar, lejos de todos. Cuando mi padre regresó de haberme matriculado en la gran unidad San Juan de Trujillo, mi abuelo, que había ido de visita con mi abuela, le preguntó a mi padre, ¿y quién va a ser su profesor? Mi padre dijo, un tal César Vallejo. Mi padre no lo conocía, pero mi abuelo sí había oído de él y dijo, ese es un loco, ¿vas a meter tú a tu hijo al cuidado de un loco? Mi abuela dijo, no digas eso, él es un buen poeta, me gustan sus poemas. Mi abuelo dijo, nada que buen poeta, mejor poeta es José Santos Chocano. Mi abuela dijo, no, pero a mí me gustan los poemas de él. Yo escuchaba cómo discutían sobre mi profesor, el que me enseñaría en el primer grado de primaria, y dije, si es un loco, ¿qué cosas no me están esperando a mí ahí en esa escuela? Esa noche no dormí para nada, así que al día siguiente tomé la decisión. Me llevan a la escuela y no voy a entrar. Me voy a agarrar de las puertas, de las paredes, para que no me puedan dejar dentro. Mis padres, cuando intentaban dejarme dentro de la escuela, lucharon. Y como veían que yo no quería, dijeron, está bien, mejor lo traemos mañana. De repente ahora no quiere. Me había salido con la mía, no iba a entrar a la escuela. Pero de un momento vino un hombre vestido con un traje negro, cabello largo, lacio, su frente achatada, nariz aguileña, pómulos pronunciados y piel morena. Me tomó del hombro y me dijo, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿A qué grado pasas? Yo lo miré y le dije, al primer grado de primaria. Me dijo, entonces vas a ser mi alumno, ven, sígueme. Tanto había luchado yo para no entrar a la escuela, que empecé a seguir a ese hombre como hipnotizado, sin decirle nada. Solamente lo seguí, llegamos hasta el salón de clase y me hizo sentar en un lado y me dijo, esta va a ser tu carpeta, aquí vas a guardar tus cositas. Van a venir el resto de tus compañeros. Yo me quedé ahí y vi cómo todos mis compañeros eran acomodados en las carpetas. Cuando ya todos estaban, dijo, muchachos, yo me llamo César Vallejo y voy a ser su profesor en este primer año de primaria. Tenía una manera de hablar, cuenta este hombre. El profesor César Vallejo, como hablaban las personas en Santiago de Chuco, arrastraba la Z. Niños, la tierra es redonda como una naranja. Así como es redonda la naranja, es la tierra. Tenía esa manera de hablar. Cuando llegó el curso de gramática, les dijo a todos, ustedes ya me conocen, saben que me llamo César Vallejo, y yo quiero conocerlos a cada uno de ustedes. Así que van a salir al frente, van a contar una historia y luego van a decir fuertemente su nombre. Dijo esta persona, yo no sabía qué historia iba a contar.
Salieron mis compañeros y contaban historias asombrosas, fantásticas. Yo no sabía qué contar. Así es que tuve que hacer lo que sabía. Les conté a todos cuando salí la historia de mi vida, de que mis padres eran primos hermanos y de que todos se burlaban desde que yo era niño, de que iba a ser un animal, de que sería un monstruo, un fenómeno. Les conté la tristeza que padecí ante el maltrato de muchos de los niños del pueblo de donde yo venía. Cuando terminé de contar la historia, todos mis compañeros estaban sorprendidos, me miraban, atentos. El profesor César Vallejo apoyó una rodilla en el suelo, me sujetó con delicadeza de los brazos y me dijo: has contado muy bien la historia, muchacho. Cuentas muy bien, ¿cómo te llamas? Y él dijo: soy Ciro Alegría. Y le dijo: Ciro Alegría, tienes nombre de escritor. Dice Ciro Alegría: yo lo veía siempre apoyando la cabeza en una mano cuando se sentaba en el pupitre. Miraba el patio de recreo como si algo le doliera. Tenía la mirada perdida y era como si cargara una melancolía, un dolor, una tristeza. Pero así como era, también era muy alegre. Jugaba siempre con nosotros, reía siempre con nosotros. Ese año, cuando acabamos, en el mes de diciembre, las clases, y yo veía cómo a mis compañeros los premiaban con medallas y con diplomas por haber obtenido buenas calificaciones, y yo no lo había podido hacer, él me decía: las medallas y los diplomas no determinan la grandeza de un hombre, Ciro. Algún día yo te apuesto que vas a ser alguien mejor que todos ellos. Solamente ten confianza. Vas a ser mucho mejor. Al año siguiente regresé emocionado al segundo grado de primaria. Quería verlo, pero ya no estaba él. Dicen que estaba en la cárcel algunos, otros decían que estaba en la ciudad de Lima, otros decían que se estaba emborrachando en los bares y otros decían de que se había ido del Perú. Pero ese es el Vallejo que yo conocí. Eso cuenta Ciro Alegría en su libro de memorias, Mucha suerte con harto palo. ¿Ya? ¿Qué había pasado con César Vallejo? César Vallejo en el Grupo Norte ya había presentado, su poemario de características modernistas. Entonces, él tiene un periodo modernista y ese poemario se llamó Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros. Ahora, cuando lo escribe en el año de 1919, el Grupo Norte lo va a aclamar como el mayor poeta de América. Ya no era ni Chocano, que se paraba peleando con Rubén Darío en el modernismo, ya no era José María Eguren, era César Vallejo el mayor poeta de América. Pues quiso publicar este poemario, pero demoró un poquito, porque le dijo a su amigo, a Abraham Valdelomar, en Lima: escribe la introducción al poemario. Abraham Valdelomar le dijo: voy a Huamanga y regresando de Huamanga escribo la introducción a tu libro. El libro no tuvo introducción de Valdelomar porque él muere aquí. Y prácticamente eso retrasa un poco que salga el poemario. Los heraldos negros, el heraldo es el mensajero y lo negro simboliza la muerte. Los heraldos negros es el mensajero de la muerte. El día que tú te vayas a morir, ese miedo que vas a tener antes de morir, ese temor que se te va a venir antes de morir, es porque está contigo el heraldo negro, es decir, te está anunciando el final. Por eso él dice en una de las partes del poema, ¿no? Todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Claro, es que tú cuando mueres vas a ver tu vida, pues pasa, ¿no? Pasa todo lo que has vivido desde tu infancia hasta ese momento. Las personas van a pasar en una cuestión de segundos. Eso es lo que habla César Vallejo cuando la muerte te toma del hombro, ¿no? Entonces, Los Heraldos Negros es un poemario existencial. Es un poemario existencial, metafísico. ¿Está bien? Entonces, aquí el tema es el dolor humano. Solamente te lo estoy mencionando, ya que esto no está para ti en el prospecto. El dolor humano. El hombre sufre. ¿Y quién es el responsable del sufrimiento del hombre? Claro, el hombre sufre y el responsable de todo es Dios. Ese Dios a quien él quería en su infancia o abrazaba en su infancia. Ahora no. Ahora le reclama y le cuestiona y le dice: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. O en otro poema cuando dice: golpes como el odio de Dios. Dios no te quiere, Dios te odia. ¿Ya? Claro. O cuando dice: Dios, si tú hubieras sido hombre y supieras ser Dios,
tú no tienes Marías que se van, porque su mamá se llamaba María, y es lo que él le reclama, tú no tienes una madre que muere. A Dios. Entonces, él es el encargado de que nosotros suframos. El segundo periodo es este, su periodo vanguardista. Está representado por Trilce. Es un poemario innovador. Es un poemario innovador y revolucionario. ¿Ya? Eso es Trilce. ¿Qué había pasado con César Vallejo? Se preguntaba Ciro Alegría. ¿Dónde estaría? Pues César Vallejo llega a escribir Trilce. Se lo entrega a Clemente Palma. ¿Te recuerdas de Clemente Palma? En la clase pasada, ¿no? De Clementito. Se lo entrega a Clemente Palma y le dice que por favor lo revise. Clemente Palma era un escritor y un crítico muy reconocido en ese entonces. Y él le dice, ese libro está muy mal. Tiene errores ortográficos, no tiene coherencia, así que poeta no eres. Mejor vuelve a tu pueblo en Trujillo, dedícate a trabajar la tierra, sé campesino, que es lo único que podrías hacer. No entendió Clemente Palma Trilce, porque en Trilce él rompe con el lenguaje. Escribe con V en vez de B, escribe con X en vez de J, con I latina en vez de Y, con K en vez de C, así como tú escribes en las redes sociales, pues. Pero tú escribes en las redes sociales de esa manera porque no sabes escribir, ¿sí o no? En cambio, él no. Él va a innovar el lenguaje. A la próxima, cuando escribas mal, dices, no, es que yo estoy siendo vanguardista, estoy innovando, ¿no? Puedes poner esa justificación. Como no lo ha entendido, y varios pues no sabían de qué trataba Trilce, no lograban entender el poemario, él juntó el dinero que había ahorrado como maestro de escuela, se compró un boleto en el barco La Oroya y se enrumbó hacia Europa. Sin tener a nadie, se aventuró en irse del país. Llegó a Francia, a París, donde, como no tenía nadie conocido, se llegó a conocer con el joven poeta Osmán del Barco, poeta yacuchano. Con Osmán del Barco, él va a vivir un tiempo. Y con Osmán del Barco van a compartir la pobreza, la necesidad. Lamentablemente a Osmán del Barco no le han dado la importancia que debieron haberle dado porque también tiene un estilo muy vallejiano, Osmán del Barco. En el cementerio de la ciudad, cuando tú entres, al inicio, hay en las paredes, hay 2 poemas que son de Osmán del Barco, ¿no? Léelo cuando vayas al cementerio en algún momento de repente y vas a notar que es de estilo vallejiano, pues muy parecido a los heraldos negros. Entonces, se enamora de una muchacha llamada Henrietta, pobre, trabaja en una fábrica textil. Pero ¿qué sucede? Cuando ya vive solo, César Vallejo se conoce con una muchachita 12 años menor que él. Esa muchachita se llama Georgette Philippart. Ella es estudiante de arte, tiene 18 años. A ella le gusta el poeta, le gusta César Vallejo, pero como tiene pareja, tiene a Henrietta, no puede hacer nada. ¿Qué hace Georgette Philippart? Como su padre le había dejado su herencia, toma 2.000 francos y se lo entrega a Henrietta para que desaparezca de la vida del poeta. Henrietta, como era pobre y tenía necesidades, tomó el dinero y se marchó. Ahora Georgette Philippart tiene el camino libre para poder enamorar al poeta. Cuando se enamoran y entablan una relación sentimental, él le hace leer Trilce. Le gusta tanto a Georgette Philippart que ella se lo presenta a los amigos que tenía. Como era estudiante de arte, la década de los años 20. O sea, está el vanguardismo en todo su esplendor. El vanguardismo viene desde 1920. Ella se conocía con André Breton, el padre del surrealismo, con Paul Eluard, con Pablo Picasso. Y pues a esos amigos les hace leer Trilce. Ella lleva el libro. Todos se quedaron impresionados con Trilce. Dijeron que Trilce era el mejor y mayor poemario escrito en América. O sea que no hay otro libro que pueda superar la innovación de Trilce. Vallejo es considerado el más grande poeta del mundo, el poeta universal. Vallejo dicen que es el poeta católico más importante después de Dante Alighieri. Son los 2 poetas más grandiosos que ha visto la literatura universal. Así lo han considerado. Entonces, vive en París, otra vez la necesidad, no siempre hay solvencia económica. Se va a Rusia, él era comunista,
Va a estar un año en 1937 en España. Él va a vivir la Guerra Civil Española, justo al poco tiempo de que matan a Federico García Lorca, pues, y luego vuelve a París, ¿no? Está ahí. Ahora, Trilce, ¿qué es? Tú no sabes qué significa Trilce. Nadie sabe. Solamente hay hipótesis sobre qué es lo que significa. Hay una primera hipótesis que dicen que Trilce viene de dos palabras. De triste y de dulce. Dicen que Vallejo era un hombre triste, pero también era muy dulce, muy amable, muy alegre. Entonces, juntamos las tres primeras letras de la primera palabra con las tres últimas letras de la segunda palabra y sale Trilce. Dicen que sale de ahí. La segunda hipótesis dice que viene del número 3. ¿Cómo es eso? Dicen que César Vallejo quería llamarle a su poemario Cráneos de Bronce. Cráneos de Bronce. Qué feo, le dijeron. Ese título está muy feo. Y más aún, César Vallejo dijo, y me voy a llamar no Vallejo, sino César Perú, o César del Perú. Todos dijeron, qué feo, ¿cómo te vas a llamar César Perú, César del Perú? Como los amigos no estaban de acuerdo, él corrió a la imprenta y le dijo al imprentero, por favor, todavía no lo imprimas. Voy a cambiarle el título al libro y voy a cambiar mi nombre. El imprentero le dijo, ya es tarde, ya hemos impreso la tapa del libro y las 3 primeras páginas. César Vallejo dijo, entonces, ¿qué hago para poder corregir eso? Aumenta 3 pesos para volver a imprimir todo. 3 pesos era como 300 soles y él no tenía el dinero. Así que cuando regresaba pensaba en el número 3. 3, y como siempre jugaba con las palabras, tris, tril. Y dicen que por ahí le sale Trilce. Y le gustó y le puso así, Trilce. La tercera hipótesis es esta. Dicen que jugaba con las palabras duple. Algo más que duple es un triple, ¿verdad? Ahora, él decía duplicidad. La duplicidad es una complicidad de 2. Si yo quiero una complicidad de 3, ¿qué será? Triplicidad, ¿verdad? Una triplicidad. Hasta que en un momento dijo, dulce. Lo dulce es agradable, es rico. Entonces, algo más que dulce, ¿qué será? Duple, triple, duplicidad, triplicidad. Algo más de dulce es un trilce. Dicen que ahí le pone el título. ¿Con cuál de ellas te quedas tú? Hace poco se presentó un trabajo de investigación sobre César Vallejo y dicen, esta es una cuarta hipótesis, bonita. Él, cuando vivía en Trujillo, estaba enamorado de una mujer, una muchacha llamada Otilia Villanueva. Otilia Villanueva era de Cajamarca, de un lugar llamado Cajabamba. Se enamoró. Ella es la andina y dulce Rita de Junco y Capulí, que sale en el poema, ¿no? ¿Qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Es a ella. Entonces, César Vallejo, dicen que entabla una relación sentimental con Otilia. Pues sucede que sale embarazada la muchacha. Él no podía mantener a un niño, pobre. ¿Qué cosa iba a hacer? Le dijo a Otilia de que no podían tener al niño. Cuando la familia de Otilia se enteró del embarazo, se la llevó, la alejaron de César Vallejo, la desaparecieron. Lo más probable es que se la llevaron a Cajamarca, a Cajabamba. Su familia era hacendada, pudiente. Y él buscó a Otilia y no le permitieron nunca más volver a verla. Él nunca supo si ese niño nació, si la familia le hizo perder el bebé a Otilia, nunca supo nada. Pues entonces dicen que Trilce es el hijo que ellos no pudieron tener. Es el hijo de los dos. Entonces, por eso toma de Otilia la T-I-L y de César, ¿no? La C, la E y la R, que significa Trilce. Es el hijo que no pudieron tener el poeta y su amada. Es un homenaje que él intenta darle a Otilia Villanueva. Esta es más bonita, ¿no? Con la historia romántica de por medio. ¿Sí? Bien. Algunos dicen que Trilce es una
flor que desapareció ya, que antes existía por el norte peruano. Otros dicen que solamente era la musicalidad. Georgette Philippard, su esposa, dice, a mí nunca me lo dijo. Solamente cuando le pregunté qué significaba trilce, él dijo, trilce, trilce, y sonreía. Nada más así es. Su tercer periodo es este, su periodo de compromiso social. Su periodo de compromiso social, donde César Vallejo es un poeta comunista. Es un poeta comunista y está representado por este poemario. España, aparta de mí este cáliz. España, aparta de mí este cáliz. Ya te he dicho qué significa el título, ¿no? Lo va a escribir en solidaridad con España. En solidaridad a España de la guerra civil. En solidaridad con España de la guerra civil. Entonces, el cura que hace en la misa, toma el cáliz donde está el vino, que dice que es la sangre de Cristo, y se lo toma, ¿cierto? Cuando él te dice, España aparte de mí este cáliz, te está diciendo que en ese cáliz está la sangre no de Cristo, sino de los que mueren por la guerra civil española. Los hombres, las mujeres, los niños. Entonces, ¿qué va a pasar? Prácticamente, pues, él dice, yo de esa sangre no voy a beber. De la sangre de tus muertos que están en ese cáliz, yo no voy a beber. Eso significa el título, España, aparta de mí este cáliz. ¿Ya? Ahora, el poema son 15 poemas. Son 15 poemas. A ti te piden el poema número 12, que se llama ¿cómo? Masa, ¿no? Que tú sabes que es la solidaridad humana. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino a hacerle un hombre y le dijo, no mueras. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Tiene que ser de dolor, ay, siguió muriendo. A veces, ay, ese es de placer, eso no. ¿Ya? Así que practiquen, es un ay de dolor. ¿Ya? Ahora, ahí dice que si todos los hombres del mundo nos uniéramos con un solo fin, podríamos vencer incluso hasta la misma muerte. Lo que hacen en masa, pues. En masa todos van a darle vida a ese combatiente que está muerto. Entonces, si todos los hombres del mundo, si seguimos un mismo destino, un mismo propósito, si todos buscamos, supongamos, la justicia y el bien social, lo podríamos lograr. Eso es lo que hacen en masa. Porque la masa es eso, la que genera la vida. ¿Qué hace el panadero? Toma la harina, toma el agua, lo amasa y pues hace el pan, que es el sustento, es la comida de las familias pobres. En una casa, por más que sea pobre, siempre hay un pan. Entonces, da vida, pues. Lo mismo que hace Dios. Dios toma el polvo, lo mezcla con el agua, genera el barro y le da el soplo divino y crea al hombre. Entonces también es la vida. Eso significa masa. ¿Está claro? Eso es lo que a ti te van a preguntar. Ahora, pues en este periodo también tiene un poemario que se llama Poemas Humanos. Es un poemario que sale cuando él muere, cuando ya ha muerto. Entonces, aquí está, por ejemplo, este poema que se llama Piedra Negra sobre piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como lo es hoy de otoño. Se murió en París. Se murió en París, murió en un día viernes, no muere jueves, pero muere un Viernes Santo. Muere el Viernes Santo y precisamente muere el mismo día que muere Jesucristo, en la cruz, ¿no? En la Semana Santa. Pues eso alimenta más todavía el mito del poeta. Él se quejaba de Dios. Él se sentía como un Cristo abandonado por el Padre, sufriendo en este mundo. Y muere Viernes Santo, el día que muere Jesucristo. Su esposa, Georgette Philippard, lo enterró en el cementerio Montparnasse de París. Cuando él pasaba con ella, le dijo, a mí me gustaría estar aquí enterrado el día que muera. Porque allí estaba enterrado uno de los poetas a quien él admiraba, que era Charles Baudelaire, el poeta maldito francés. Entonces, ahí lo dejó enterrado su esposa.
Murió a causa de un paludismo que le rebrotó. Pidió ayuda a Georgette Philippard a la embajada peruana para que económicamente pudieran atenderlo, para que puedan llevarlo a una clínica y salvarle la vida, pero no hubo respuestas. Así que muere y Georgette Philippard lo va a dejar ahí. Ella decía, el Perú le fue ingrato a César Vallejo. Lo encarcelaron, no le dieron buenos trabajos, se rieron de su literatura y ya no le pertenece él al Perú. César Vallejo es del mundo. César Vallejo se va a quedar en París. Ella lo ha determinado así. ¿Por qué? Porque ya no le pertenece a los peruanos. César Vallejo es el poeta de todos en el mundo. Por eso, cuando tú ves las imágenes que hay de su tumba, le dejan muchas cosas, desde lapiceros, libros, poemas, flores, llaveros, adornos, lo que puedan le dejan. Personas de todo el mundo quieren ir a ver dónde está la tumba de César Vallejo. Eso es lo que sucede. En el año de 1992 se cumplía el centenario de su nacimiento, pero en ese tiempo estaba Alberto Fujimori como presidente de la República y que siempre se ha jactado él supuestamente de haber combatido al terrorismo, a los comunistas, ¿no? Y prohibió ese año que el año cívico tuviese el nombre de César Vallejo, prohibió que le hicieran celebraciones en universidades, en institutos. Si celebraron al poeta, lo habrán hecho pues en casas, en centros culturales, pero a escondidas a veces para que no sean reprimidos, ¿no? Porque él decía, yo no voy a celebrarle a un comunista, decía Alberto Fujimori. Entonces, en el año del 92 se cumplía 100 años y el Perú nuevamente le volvió a ser, pues, desdeñoso, lo despreció al poeta. Entonces, él ya no regresa nunca, ¿no? Su esposa, Georgette Philippard, muere en el año de 1984. Y pues ella siempre se preocupó de que su obra quede a la posteridad, ¿no? Al día de hoy, esa es la historia de César Vallejo. Es el poeta más grande que hemos tenido en la historia de la literatura peruana. Mira, Chocano, Valdelomar, Eguren y César Vallejo. Este es el momento más alto en la poesía del siglo XX, con estos grandes escritores. ¿Alguna pregunta, duda? Nada, bien. Vamos entonces con las preguntas. ¿Ahí quiero está el libro? Sí, ¿no? ¿Qué página es? 100. 164, ¿no? Mira, no puede tomar foto ella. Tómale foto, me da flojera. ¿Por qué eres así? 164. El ayataki es una especie de carácter. Ayataki. Es una especie de carácter fúnebre, claro, canción para los muertos. 2. Especie lírica de carácter pastoril. De carácter pastoril. Huacantaki, ¿no? Claro. 3. Especie incaica, equivalente a la oda castellana. ¿Cuál es? Ay, claro. 4. En el Ollantay, el personaje que encarna el poder, ¿quién es? Pachacútec. 5. Es una característica de la literatura prehispánica. Anónima. 6. El Aymoraya es un canto a las cosechas. 7. Fueron los que cultivaron la poesía popular durante el incanato. Los arabicus. 8. El romanticismo peruano en general se podía decir que... Claro, los autores alaban lo nacional. ¿No se habla de la historia del Perú, de lo nacional? Sí, ¿no? 9. Durante el romanticismo peruano, económicamente, ¿qué hay? Una relativa bonanza económica. 10. Es ajeno al aporte literario de Ricardo Palma. ¿Cuál es? La de ajeno a... Está bien, la de Palma es un tradicionista, pero no es un tradicionalista, es decir, escribe tradiciones. Ahora dice ahí, crea un nuevo género que es la tradición. ¿Palma crea la tradición como género? No, pues entonces no es, la C es la que vas a marcar porque es ajeno.
11. El concepto más adecuado de tradición, ¿cuál es? ¿Cuál es el concepto más adecuado de tradición? ¿Qué hace la tradición? ¿Qué mezcla? A ver, la tradición es la fusión de rigurosidad literaria e histórica. Muy bien, es eso la tradición, pues. Se combina el cuento, la leyenda, la crónica. 12. Es un elemento que no corresponde directa o indirectamente a la tradición. ¿Cuál no es? Madrigal. 13. Las tradiciones pertenecen a qué género? Narrativo. 14. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. ¿Quién lo dice? Manuel González Prada, en su discurso en el Politeama. Ahí es donde va a decir, pues los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Por eso dice, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. 15. Establece la relación correcta. ¿Cuál es? La D, González, realismo. 16. La célebre expresión, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿se encuentran dónde? En el discurso en el Politeama. 17. La novela se desarrolla en una comunidad andina llamada Quillac. Avecinido. 18. Manuel y Margarita son personajes ¿de qué obra? Clorinda Mato de Turner, ¿no? Clorinda Mato y Mercedes Cabello estuvieron influenciadas ¿por qué? Por el naturalismo. Muy bien. 21. Ahora vienen las que son un poco más complicadas, las que no te gustan. 20. La propuesta de Clorinda Mato de Turner en cuanto a la situación del indio, ¿cuál es? Educación, claro. La 21. Con respecto a la estructura de las tradiciones de Ricardo Palma, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre el siguiente fragmento. Probable es que algunos de mis lectores hayan oído decir a las viejas de Lima, cuando quieren ponderar lo subido del precio de un artículo, que si esto es más caro que la camisa de Margarita Pareja. Habríame quedado con la curiosidad de saber quién fue esa Margarita, cuya camisa anda en leguas si en la América de Madrid no hubiera tropezado con un artículo firmado por D. Ildefonso Antonio Bermejo, autor de un notable libro sobre el Paraguay, quien aunque muy a la ligera, habla de la niña y de su camisa. Me puso en vía de desenredar el ovillo, alcanzando a sacar en limpio la historia que van ustedes a leer. A ver, ¿cuál es? ¿La B? No, es la A. Le está otorgando verosimilitud. Quiere decirte que la historia que te va a contar es real, te quiere hacer parecer eso. 22, marque la alternativa que completa. Dice, la fruta del cercado de Ricardo Palma. Dice, en el fragmento que se cita a continuación perteneciente a la tradición La fruta del cercado de Ricardo Palma, la característica estilística de las tradiciones peruanas que puede apreciarse es que se manifiesta mediante, ¿cuál es? Los honrados vecinos del Cusco vivían escandalizados con las diarias aventuras amorosas de su señoría el licenciado Benito Suárez de Carvajal. No había mujer de regular palmito y pasaporte libre de sus ataques que para gallo sin traba todo terreno es cancha. ¿Qué es? La E. Porque está la oralidad, pues, ¿no? Y las expresiones populares y coloquiales. Para gallo sin traba, la traba es la cuerda con el que el gallo está amarrado. Para gallo sin traba, cualquier terreno es cancha, es decir, para un hombre soltero, cualquier mujer, un varón soltero, a cualquier mujer le puede caer. Algo así te estaría explicando, ¿no? 23. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado respecto a las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Si bien es habitual encontrar referencias a acontecimientos y personajes propios de la historia del Perú, en el que los relatos aparezcan también, se debe a... ¿Cuál es? ¿Es? La D no es. Es la C. Hay hechos fantásticos y es por el influjo de la leyenda romántica en su constitución. La C. 24. ¿Cuál has marcado? Con respecto a los estudios sobre las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, para algunos autores señalaban que, por el contrario, la postura de José Carlos Mariate identifica en los escritos al del tradicionista. ¿Cuál es? Palma, pues, es un nostálgico de la colonia, escribe, ¿no?, sus tradiciones. Pero hay también un tono irreverente y sarcástico del pasado colonial. 25. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, marque las características del realismo peruano. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Adopta un estilo que resalta por su tono intimista, el realismo. ¿Verdad o falso? Falso. ¿Cómo el realismo va a ser íntimo? ¿No? 3. Manifiesta interés por exaltar el pasado y lo exótico. ¿Verdad o falso? Falso, falso. 3. Propone la reivindicación de la población indígena. Verdadero. Retrata conflictos y situaciones contemporáneas. ¿Seguros? Sí, ¿no? Muy bien.
La C, ¿no? 26. Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del siglo de la ciencia, con ideas de radio gigantesca, de la ciencia que trasciende la juventud y sabe a miel de panales griegos. En esta obra de reconstitución y venganza, no tenemos con los hombres del pasado, los troncos añosos y carcomidos, produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Considerando el fragmento citado, perteneciente al discurso del Politeama de Manuel González Prada, señale qué característica del realismo peruano se puede apreciar. ¿Cuál es? Está diciendo a que vengan árboles nuevos, o los jóvenes, a dar sus flores nuevas. ¿Cuál es? La B. Sí, ¿no? Es la B, la única. Evidencia una preocupación por la renovación del país. 27. Con relación a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de ave sin nido de Clorinda Mato y Turner, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Marcela Yupanqui y su esposo, el campanero de Quillac, ¿tienen deudas? ¿Su esposo es el campanero de Quillac? Isidro Champi es el campanero. Ya, entonces no es, pues, falso. 2. Sebastián Pancorbo denuncia a quienes atentaron a la casa de los Marín. Sebastián Pancorbo es el gobernador. ¿Él denuncia el atentado a los Marín? No, pues, ¿qué va a denunciar si él es el que ha ocasionado más bien el atentado? 3. Fernando Marín es un notable de Quillac que favorece a los indígenas. ¿O es una autoridad de Quillac, Fernando Marín? No, falso. ¿El obispo Miranda y Claro resultó ser el padre Margarita y Manuel? Claro, ¿cuál es? La A. 28. Marque la alternativa que contiene el enunciado relacionado con un tema desarrollado en la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, presente en el siguiente fragmento de la obra. Y déles usted cuerda a estos indios y mañana ya no tendremos quien levante un poco de agua para lavar los pocillos. Hay que alejar a estos foráneos, francamente. Jesús, se apresuró a decir el cura, y tomando de nuevo el hilo de sus confidencias, continuó. Cabalmente es lo que iba a mencionar insinuar a usted, mi gobernador, aquí entre nos, en familia nos la pasamos regaladamente, y estos forasteros solo vienen a observarnos hasta la manera de comer, y si tenemos mantel limpio y si comemos con cuchara o con topos. Terminó el cura Pascual arrojando una bocanada de humo. ¿Cuál es? Están hablando de los Marín, ¿no? Que están ayudando a los indígenas. La D. Los notables del pueblo cometen, claro. La D. Los notables del pueblo cometen abusos con la población andina. 29. En nombre de la religión cristiana, que es puro amor, ternura y esperanza, en nombre de vuestro maestro, que nos mandó dar todo a los pobres, os pido, señor cura, que deis por terminada esa deuda que pesa sobre la familia de Juan Yupanqui. Tendréis en cambio doblados tesoros en el cielo. Señorita mía, repuso el cura Pascual, arrellanándose en el asiento y apoyando ambas manos en los brazos del sillón. Todas esas son tonterías bonitas, pero en el hecho, válgame Dios, ¿quién vive sin rentas? En el fragmento citado, perteneciente a la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, ¿qué temas de la obra se observan? ¿Se está criticando a los miembros del clero? Sí. ¿Hay solidaridad con los oprimidos? ¿No está siendo solidaria con la familia Yupanqui? Sí, ¿no? Lucía está siendo solidaria. La explotación de los mestizos, ¿se explota a los mestizos o a los indígenas? Indígenas. ¿La pobreza de los notables? No, falso. ¿Cuál es? La E, 1 y 2, muy bien. 30. En la parte inicial de la novela Ave sin nido, Marcela Yupanqui llega a casa de Lucía Marín a rogar ayuda debido a una deuda contraída con el cura Pascual Vargas. Lucía y su esposo intervendrán a favor de la familia de Marcela. En todo momento, durante el desarrollo de la historia, los Marín acogerán a la pobre familia campesina bajo su protección. ¿Qué aspecto del comentario de la obra puede desprenderse a partir de lo expuesto? La exposición de venta obligada a lanas de alpaca. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La B, pues, la actitud paternalista hacia el poblador andino explotado. ¿Bien? Tienen que repasar las preguntas que son deco, por favor. Ya, traten ustedes de mejorar en ese aspecto. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Creo que van a dar su examen. El examen que la tutora les iba a tomar al inicio lo hemos pasado para el final. Nos vemos, cuídense muchísimo.